Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy bien contento porque vamos a tener este podcast nuevamente. Estamos cumpliendo un año con estos podcasts. ¿Cómo es? Estamos de aniversario. Y está conmigo mi amiga Nancy. Dios te bendiga. Dios bendiga, muchachos. Y está Jaciel, ya lo conocen. Dios los bendiga, chavos. Aquí estamos de vuelta con el buen Gama. Una plática más, un jueves más. Un de jueves podcast. más. Sí. No, es que... Es un Oye, qué gusto, un año, no sabía. Un año. Qué privilegio. Sí, ya cumplimos un año. Ahorita vamos a partir el pastel y un cafecito, ¿verdad? Sí, el pastel y la piñata y todo. La piñata. Sí, un año cumpliendo ya haciendo estos podcasts para honra y gloria de Dios. Ha sido de bendición para mi vida y yo pienso que para demás gente también. ¿Y cómo han estado? Bien, gracias a Dios, echándole ganas. Sí, Nancy Flores, ¿verdad? Nancy Flores. Uh-huh. Entonces, y Jaciel, ya nos conocemos, yo soy Gamaliel y el tema de hoy es herencia de amor, ahora que viene, que pasa el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Ay. Y entonces vamos a hablar de esa herencia, una herencia de amor. Entonces, para empezar, pues vamos al intro. Vamos al intro y 1, 2, 3. Dios te bendiga y ya sabes el tema de hoy se llama herencia de amor y para empezar voy a leer una porción de la palabra de Dios que viene ahí en San Juan 11, 25 y 26 dice la palabra de Dios así y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dice Jesús: ¿crees esto? ¿Cómo ves, Nancy? Muy interesante el tema que has escogido. Cuando tú me lo mandaste, qué bonito. Realmente ver la herencia que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, que es lo más importante. Exacto. Y como lo acabas de leer, ¿quién es la resurrección y la vida? Pues nuestro Dios. Así es. Es algo maravilloso saber que nuestra herencia, la mejor herencia que podemos tener, es con Él y es para Él. Así es. ¿Cómo es, Casi? No, sí, confirmando sí lo que leíste en la palabra, ¿verdad? Una bendición, la palabra del Señor que es nos da vida, ¿verdad? Es porque es la palabra y es una ley que no se quebranta, ¿verdad? Porque es un regalo que el Señor nos dejó. Uh-huh. Algo que nosotros podemos hacer día con día, seguir sus estatutos para vivir mejor, ¿verdad? Y para más que nada acercarnos a Él y a su presencia. Exacto, es la mejor herencia que nos pueden dar, la mejor herencia que nos pueden, que nos han dejado no solamente nuestros líderes, sino también nuestros padres, ¿verdad? Una herencia yo creo que se construye desde pequeño, se construye de alguien que puso esfuerzo en nuestras vidas, alguien que puso esfuerzo a guiarnos en el camino de Dios, a tener ese más que nada, ese esfuerzo, esa dedicación para... Yo me acuerdo cuando estaba chico, mi abuelo y mi mamá, ¿verdad? Me llevaban de la mano, ¿verdad? Me llevaban de la mano a la iglesia y eso se queda, que eso no se queda en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir se queda y cuando dice la palabra de Dios, aunque fueran viejos, no se apartarán de eso. Entonces, es algo especial, es la herencia que le decía a mi esposa, yo no prefiero dinero, no prefiero casas, ¿verdad? Prefiero la herencia que me dejó en el camino de Dios mis padres, mi abuelo, ¿verdad? Más que nada, que es el que ha faltado en mi familia. Pero yo sé que la herencia que Él me dejó ha rendido frutos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa manera yo pienso que es algo importante para nuestras vidas.
¿Cómo es, Nancy? Sí, es algo interesante saber cómo nuestros padres son nuestro ejemplo a seguir. Lo que ellos siembran en nosotros, nosotros obviamente con el paso del tiempo vamos tomando nuestras propias decisiones. Exacto. Y realmente queremos estar en el camino del Señor o no queremos estar. Nuestros Así padres nos enseñan el camino, dicen, este es por el buen camino que yo te guío, pero es tu decisión. Exacto. Y ahí así cuando nosotros decimos, realmente queremos esa bonita herencia que el Señor nos da. Y es algo interesante porque nosotros tenemos poquito que perdimos a nuestro papá y hace días estaba hablando yo con mi hermano Jared y le decía yo, fíjate lo que Dios nos ha dado. O sea, no tenemos a papá, pero es algo que nos dejó a nosotros. Tal vez no nos dejó una gran herencia o tal vez no nos dejó cosas materiales, pero nos dejó el conocimiento de decir, tienes a un Dios que va a ser el sustituto mío, porque es tu padre, que Él te va a dar lo que tú necesites. Y cuando falleció mi papá, Dios a nosotros nos habló fuertemente y nos dijo, nunca los voy a dejar. Y hasta el día de hoy puedo asegurar que Dios ha sido fiel y no nos ha dejado. Y es algo maravilloso que dependes de Dios. La herencia, Dios es el dueño del oro y de la plata. Así es. O sea, si tú le pides algo, Señor, ¿sabes qué? Necesito, Dios te lo concede porque es nuestro Padre, es la herencia que, oye, yo todo lo tengo, si tú quieres esto, aquí está. Obviamente no te chifla, ¿verdad? Sí. O a veces te chifla, a veces no, pero Dios sabe cuando tú lo necesitas y cómo. Exacto. Y cuando uno le entrega la adoración al Señor realmente, Dios sabe cómo compensarte. Exacto. Y esa es la bonita herencia y realmente pocos lo han experimentado porque no todos quieren someterse a lo que Dios quiere. Y es algo que hoy en la juventud como que se lucha, decir, oye, mira a Dios, o sea, Dios todo te da. Y nos vamos por el camino más fácil o porque, ay, es que esto, el otro. Pero Dios, realmente Dios nos da todo. O sea, es la mayor herencia que nos puede dar. Hablaste de un sometimiento y yo pienso que es importante someterse a nuestro Dios. Y Dios, como dice, ¿verdad? Dios sabe que tiene necesidad y Dios suple necesidades. Entonces, más que nada, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros queremos algo con el Señor, Él está presto y es fiel para darnos ese empujón que necesitamos, ese ánimo que necesitamos. Entonces, es muy fuerte el sometimiento hacia nuestro Dios. La obediencia, más que nada, eso, híjole, yo creo que uno como joven, igual como adulto, la obediencia al Señor es ¿no? Oye, ¿viste cómo dice? Dijo, como adulto y volteó conmigo. Bueno, como joven. Como joven, adulto y anciano. No, es cierto, en todas las etapas necesitamos de Dios. ¿Cómo es? Así. No, sí, está muy interesante eso que menciona también Nancy, porque no hay cosa que se le asemeje a la bendición de Dios. Nada, o sea, nada material, nada terrenal, o sea, solamente su presencia, su poder, su ayuda, ¿verdad? Dice la Biblia en el Salmos 73, en el versículo 26, aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón. Entonces la misma palabra nos dice, ¿verdad? A veces pasamos por aflicciones muy fuertes, ¿verdad? Que nuestro corazón a veces se siente muy, no sé, muy quebrantado por cosas que nos afligen en la vida, ya sea una pérdida, problemas de la vida, pero gracias a Dios que Él nos da su bendición, válgame la redundancia, esa herencia, ¿verdad? Esa bendición de poder tener conocimiento de Él, poder resguardarnos y refugiarnos en sus manos, ¿verdad? Y es algo que muchas personas hoy en día pues no lo tienen, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa bendición de que nuestros padres, por gracia y misericordia del Señor, nos inculcaron esas enseñanzas, ¿verdad? Esos estatutos bíblicos, esos pilares. Y que, bueno, por ejemplo, en mi familia, mi bisabuela, fue cristiana, mi abuela fue cristiana, mi papá fue cristiano, y hasta ahorita permanece esa cadenita, ¿verdad? Esa descendencia. Y es algo bonito porque a lo mejor,
no nos heredaron riquezas, como dice Nancy. O sea, a lo mejor si mi tatarabuelito hubiera sido rico, por así decirlo, yo hubiera tenido una vida de perdición o algo así, o otro estilo de vida. Yo a lo mejor no estuviera aquí compartiendo algo con los chavos así del podcast y esta plática tan bonita, ¿verdad? Algo edificante para nosotros y para los demás, sino de que gracias al Señor y a esa trascendencia, ¿verdad? De generación en generación, pues ha permanecido el evangelio en mi familia. Y no tanto, por lo de la palabra, sino que también se ha unido mucho. O sea, una familia que tiene el conocimiento del Señor, es muy próspera, es muy unida. A veces sí hay problemas, ¿verdad? Como en todas las familias, pero el Señor siempre está ahí con nosotros, uniéndonos. Y eso creo que es una bendición muy grande, muy grande. Está el sustento de Dios en la familia. Más que nada es eso, el sustento de Dios. Ahí vienen problemas, dificultades, y sabemos que hay un Dios que puede ayudarnos, y sabemos que hay un Dios que hay un Dios que puede socorrernos, ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia de un hogar cristiano y a un hogar inconverso, un lugar lejos de Dios. Entonces, eso es la gran diferencia. La pregunta que trae el estudio de hoy dice, ¿a dónde iremos después de la muerte? Yo creo que está bien fácil la pregunta. ¿A dónde iremos después de la muerte? A ver. Pues esperemos que el cielo. Pues no, pues dicen que al purgatorio. Ahí nomás van las pulgas. No, ¿a dónde iremos después de la muerte? Yo pienso que Dios ha tocado nuestros corazones, y Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, y hemos creído en un Dios verdadero. Entonces, ¿a dónde iremos? Entonces tenemos que tener una seguridad a dónde iremos, de parte como Dios nos ha llegado a nuestra vida. Yo pienso que la seguridad, la certeza que nos está dando es que Dios, que vas a ir hacia el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? No es porque no es porque me jacte, ¿verdad? Sino que por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo más importante. ¿A dónde vas? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de ir al cielo? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Entonces, ¿cómo ves? Mira, a mí me pasaron 2 casos, y es algo que, bueno, cada quien lo toma como que su punto de vista, ¿no? Yo, he tenido varias pérdidas muy cercanas, no voy a decir qué, porque luego después ahí se puede como que meter en cositas, pero ya tiene tiempecito, fue una pérdida, y me contaba mi abuela, que la persona que había fallecido decía, es que yo veo un animal grande, feo en mi casa, y ya estaba como que en el proceso de terminar, ¿no? Entonces, decía, pero ¿dónde? Que es que yo lo veo, y que esto y lo otro. Entonces, cuando la persona fallece, dice que obviamente es algo que no se siente la paz, ¿sí? Pasa otro caso, pero fue muy diferente. Este caso, pues sí, fue un tío mío, y antes de fallecer, él nos contaba que tuvo un sueño donde él veía vigo, se dice, donde están muchas uvas. Viñedo. Con agua y mucha tranquilidad. Y cuando él fallece, es muy diferente el ambiente. Entonces tú te quedas a pensar y dices yo, o sea, realmente todavía no mueren y ya están sufriendo. Y de hecho cuando él decía, pero no le dijiste de la salvación, sí, pero ella seguía, o sea, a veces como que, híjole, está como que muy en controversia decir, sí, ¿cómo está ahí el asunto, no? Sí. E igual, cuando mi papá también falleció, nos contaba también que él se sentía con mucha tranquilidad. Y cuando tú vas a un velorio cristiano, sientes mucha tranquilidad porque sabemos la esperanza que va a haber, que nosotros lo vamos a ver algún día. En cambio, otra persona que no conoce, o tal vez sí conoció, pero no quiso aceptar, híjole, hasta tú mismo sabes, no está
teniendo esa paz que mucha gente dice, pues en paz descansa, cuando realmente sabemos que pues no está. Y me han pasado en esas dos situaciones y digo yo, está difícil porque tú dices, ¿cómo le vas a hacer a la familia? Ya está descansando, cuando tú sabes bien que no está descansando. Yo creo que eso es lo con lo que batallan los pastores cuando predican de ¿qué les digo? Nunca aceptó a Cristo, nunca vi algo y de interés. ¿Cómo les digo que no va para el cielo? Y hay mucha, fíjate que es algo interesante porque a veces Dios te da como que esa oportunidad o la misericordia de pedir perdón y decir, Señor, perdóname. Y hay mucha gente que no, hay mucha gente que tiene un accidente y así, y rápido, no tiene ni siquiera tiempo de decir, Señor, perdóname. Y hay mucha gente que sí, y hay mucha gente que hace eso, y mucha gente pregunta, bueno, pero todo lo que hizo, ¿a poco Dios lo va a perdonar? Dios en su misericordia lo hace. Exacto. Entonces es como que tú dices, híjole, a veces como que ahí está como que controversia de decir, híjole, ¿cómo le hacemos? ¿O qué decimos? ¿O qué? Pero sí está. Sí. Pues yo pienso que es todo ese tipo de temas debes de tener mucha inteligencia, mucha prudencia y mucho tacto con la familia, porque no puedes condenar a la persona por respeto, por duelo. Entonces uno debe de prepararse. Por las diferentes creencias aparte también, también. O sea, porque obviamente cada quien cree en lo que uno y también se pone tenso ahí. Yo pienso que uno nada más debe ir de preparado y a lo mejor no tocar el tema, sino de que consolar en ese momento. Ya sé. Y aunque te pones, híjole, bueno. Sí, es algo controversial para nuestras vidas eso. Entonces, ¿qué les digo? Les digo que ¿a dónde va? Porque, y luego si te lo preguntan, pues lamentablemente ya que te lo pregunten, pues hay que hablar con la verdad. Tú me lo preguntaste. ¿Cómo dices? Tú me lo preguntaste. Otra pregunta que traigo es de ¿qué herencia quieres dejar para tus hijos? ¿Qué herencia quieres dejar para tus hijos? Así. Pues ahí está la casa, el carro. No, pues lo mismo que hemos estado hablando, la palabra de Dios y la sabiduría, el camino cristiano, creo que es lo más valioso porque de ahí se despliegan todas esas bendiciones. Sí, exacto. O sea, cuando tenemos la presencia del Señor con nosotros, el caminar con Jesús, o sea, no nos va a faltar nada porque Él nos respalda. Exacto. Y obtienes el conocimiento, o sea, simplemente lo de la palabra, es haciendo lo que sus estatutos, ¿verdad? Vas a poder estudiar bien, vas a poder vivir bien, vas a tener todo en orden, por así decirlo, en esta tierra y principalmente, como digo, o sea, vivir con el Señor, buscarle todos los días, orar, ir a la iglesia, ser una persona de bien. Y que se repita la misma historia, ¿verdad? Exacto. Yo pienso que la herencia no es solamente... No, ves que mi papá era cristiano y yo por lo mismo voy a dejar la herencia para mis hijos. No, necesitamos construirla. Yo pienso que es una construcción de una herencia día tras día. Ayer me decía mi hija, vamos a orar, ya nos íbamos a dormir. ¿Quién va a orar? Es un hábito, es una herencia que estamos dejando en nuestros hijos, orar antes de dormir y ahí vamos y es difícil llevar, más que nada en la adolescencia, llevar a nuestros hijos a la iglesia. Es difícil tratar con ellos pero más que nada Dios nos ha dotado para enseñarlos, para guiarlos, para guiarlos en el camino y quieras o no, en mi adolescencia yo fui muy rebelde y también yo nomás iba a la iglesia nomás porque sí, nomás porque me llevaban, como dicen, pero sí, eso que se esforzó mi mamá, mi abuelo en inculcarlo en mi vida, yo pienso que tarde o temprano dio fruto. Dio fruto en mi vida, dio fruto en mi corazón y por lo tanto lo que yo quiero para mis hijas es eso, que dé fruto
mi devoción a Cristo, mi devoción a Dios, que dé fruto en ellas, porque son bien observativas y nos están viendo, quieres o no, dices, no nos ven. Aprenden, sí, que no nos ven, no, sí nos están viendo, están observando cómo estás actuando, qué estás haciendo. Ahorita estaba acomodando los micrófonos y dice, ¿vas a hacer una podcast, papi? Sí, y le digo, sí, tú solo. No, está bien los muchachos, pero sí, ya hay algo ahí. Entonces, algo que Dios está llegando a su corazón. Sí, yo pienso que, bueno, como tú dices, ahorita los adolescentes es como que en la adolescencia se batalla un poquito más. Pero a veces yo siento no tanto obligarlos, porque hay muchos padres que obligan a sus hijos a hacer las cosas. Tienes que ir a la iglesia y si no, o a veces va a haber un castigo. Yo creo que hay que enseñar que la iglesia no es una obligación, es algo, es por amor a Dios, por el agradecimiento de despertarnos al día, por lo que nos da en la mesa, la comida, por lo que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, que decía casi las generaciones, ¿por qué creen que no se han separado? Porque han visto la fidelidad de Dios en la familia. O sea, nosotros, por ejemplo, por la parte de mi papá, toda la familia es cristiana, pero por la parte de mi familia de mi mamá, ellos no eran cristianos. Tienen poco de algunos, o uno que otro que se han convertido. Y tú dices, bueno, es una decisión de tomar, y decías tú, ¿qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué quieres enseñarle? Yo quisiera enseñar lo mismo que mis papás me han enseñado a mí, a depender de Dios. ¿Y cómo? Por amor a Dios. O sea, hay que entender que todo lo que tenemos es por la pura misericordia de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no tuviera el celular si Dios no me diera un trabajo a mí. Todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Y eso nos lo van enseñando nuestros padres, pero no con porque antes los papás, bueno, a mí no me tocó o tal vez sí, pero no tanto, eran muy estrictos, o sea, eran muy a la varita, bueno, si no haces caso. Y ahorita como que los papás son un poquito más liberales, más así, pero tú dices, bueno, ¿realmente qué quieres llegar con eso? O sea, dice la palabra en Proverbios, si tú lees Proverbios, dice que Dios corrige al hijo que ama. Sí. Claro que mi papá me va a tener o mi mamá me va a tener que corregir porque me ama, porque me quiere. Y ahorita es como que, ay, sí, mi chiquito. No pasa nada. Muy consentido todo eso. Ajá, sí. Ay, mi bebé. Y todo lo que por eso la situación estamos como la que estamos. Exacto. Y lo que Dios quiere a través es de que nosotros dependamos de Él por completo. ¿Pero cómo? No con dureza, no, sino saber de que Papá Dios es bueno. Exacto. Pero también corrige. Pero nos enseña que con Él lo tenemos todo. Obviamente nos enseña procesos para ser maduros, porque pues hay veces de que, ay, no me saludó el pastor, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, no, tampoco. Entonces yo creo que la herencia que yo quisiera tener es enseñarle, ustedes van a conocer y van a experimentar el amor Exacto. de Dios a su manera y como, pero tienen que tener la corrección que nuestros padres y el Señor nos va enseñando paso por paso. Y la guianza más la guianza. Y ellos van a tener, van a ser, Dios es fiel. Cuando le enseñamos a un niño a orar porque le duele la cabecita o porque trae, ora al Señor y Dios te va a sanar. Y ellos, ya no tengo calendario. Yo lo pasé con mi hermanito, con Sebastián. Dijo, o vamos a orar. Sí, vamos a orar. Y al día siguiente, mira, no tráete. Es que Dios me sanó. Y lo vas enseñando. Sí. De que quieres pídele al Señor que quieres una vida, pídesela para. Exacto. Y él, es que Dios me escuchó. Y tú vas enseñándole y los niños dicen, es que Dios existe. Y realmente le enseñas que Dios va escuchando tus oraciones. Exacto. Porque Dios es fiel. ¿Y cómo vas? Vas caminando. Y cuando eres grande, tú dices, híjole, ora a Dios. Y vas a orar y no se te olvida. No se te olvida porque, me acuerdo cuando era niña que yo, ¿por qué no lo haces ahorita también que estás grande? Sí, cierto. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre, hasta el fin del mundo, porque la palabra de Dios lo dice, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sí es. Y esa es una promesa para nosotros, que se sigue cumpliendo. Y es algo que tú dices,
Qué genial, ¿no? Sí, a mí me pasó con mis hijas hace 2 años. Me decían, papá, es que quiero conocer la playa. Quiero conocer. Y yo todavía ignorando, pídeselo a Dios. Él puede. Sí, pídeselo a Dios. O sea, yo se los decía así como todavía que no creyéndolo. Fíjate hasta dónde llegamos como adultos. Sí. Y piénsalo a Dios. Bueno, se lo pidieron a Dios. Me habla un día mi mamá y me dice, vénganse porque vamos a ir a Mazatlán. Espérate, pero no tengo dinero. No, no te preocupes por nada, yo te pago todo. Y pensando en las cosas, mira cómo Dios contestó la petición de mis hijas. Entonces, es una experiencia que no se les va a olvidar. Que Dios, que ellas van a decir, Dios existe, Dios me cumplió mis deseos, Dios estuvo ahí. Entonces, es algo que ellas van a tener cuando estén grandes. Entonces van a decir, Dios, van a enseñar a sus hijas, a sus hijos a decir, pídeselo a Dios. Y ya con una convicción, no como el papá. No, y es cierto, porque uno al jurar dice, ay, no, ni yo, Sí. y fíjate, y es cierto, digo, Dios a veces no chifla, pero consciente. Sí. Porque yo, hace tiempo, estaba hablando con mi novia y le decía yo, fíjate, hace poquito cumplí años, ¿verdad? Y yo tengo como que un tratito con Dios. Dios siempre es muy fiel a sus promesas. Y le estaba contando que yo cuando cumplí mis 15 años, yo quería conocer la playa, justamente. Y se salió un viaje a Puebla. Entonces, todavía no cumplí años y dice, Señor, yo quiero que tú seas ¿cómo se le dice eso cuando? Mi padrino de regalo sorpresa. Yo le dije, Señor, yo quiero que seas mi padrino de regalo sorpresa. Dije, yo quiero conocer la playa. Dije, pero yo quiero que tú, mira, que tú seas mi padrino, el regalo que tú quieras, pero mi deseo es ese, ¿verdad? Ya si tú lo quieres, pues bueno. Entonces me sale un viaje a Puebla, nos vamos mi familia a Puebla, y llega una hermana a casa de un tío, y dice, ¿sabes qué? Vámonos a la playa. Ay, dije, no, pues vámonos. Y eran mis 15 años. Nos fuimos a la playa, y había ¿cómo se le dice cuando hay? Eran como que tormentas, era tiempo de lluvias, algo así. Cuando llegamos a la playa estaba llueve. Y luego nos bajamos y le preguntamos al señor, oiga, ¿cómo está el pronóstico? No, apenas acaba de empezar, dice, va a durar una semana, yo creo que no va a parar. Y yo decía, Señor, si ya me trajiste, pues, hazme. Tú eres mi padrino, le digo, es mi regalo de cumpleaños, sorpréndeme. Mira, Gama, sin mentirte, cuando yo me bajo y nos ponemos, está mi hermano y yo enfrente de la playa, vamos viendo cómo se abre el cielo y deja de llover. Y se ve el sol hacia la playa y fue algo extraordinario. Mira, o sea, tú ves y dices, Dios, no. Entonces, cada año, desde los 15 años que yo tengo, cada año, Dios siempre me sorprende con el día de mi cumpleaños. Por ejemplo, yo estaba orando por un carrete. Señor, va a ser mi cumpleaños. Acuérdate, va a ser mi cumpleaños. Mira, Dios es fiel. Cuando Él dice, lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Así es. Pero tú dices, ¿cómo? Por la herencia que Dios nos ha dejado. Exacto. Dios es el Dios del oro, el dueño del oro y de la plata, del mundo entero, de mi propia vida. Y cuando dependemos de Él, es algo extraordinario. Exacto. Y tú dices, ay, no inventes, qué sorprendente. Sí. O sea, porque dices yo, ¿quién soy yo para merecer eso? Exacto. ¿Quién soy yo para merecer esa herencia que Dios me ha dado? Y no todos tenemos este privilegio, porque no todos creemos en Él. Así es. Y los que creemos somos muy suertudos de tener a un Dios que todo lo tiene. Somos ricos en Él, pero a veces caemos en la mediocridad de decir, no tengo nada. Pero cuando creemos en el Dios que tenemos, es algo sorprendente. Así y te lo puedo contar por mi propia boca, de la experiencia, de decir, Dios ha sido fiel conmigo. Todo lo que tengo, todo lo que ves aquí, es porque Él me lo ha dado. Porque incluso sin trabajo y sin nada, Dios, aquí está, te prometí, aquí está, para la comida, aquí está, para esto, aquí está, para lo otro. ¿Y cómo? Depender, es la obediencia que tú tienes para comer. Nos sorprende Dios, y lo que Dios hace, o sea, nos sorprende bastante. No tenemos palabras con qué
explicarlo y decimos, wow, te quedas con la boca abierta, cómo es Dios con sus hijos, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, es algo extraordinario, o sea, es algo fantástico. Entonces, ¿a quién iremos? La pregunta es, ¿a quién iremos? No hay a nadie en que ir si solamente Él es nuestro papá, nuestro ayudador, nuestro auxilio. Entonces, gracias a Dios por los padres que nos ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino. Entonces, porque quieras o no, hay un propósito en cada de nuestras vidas. Entonces el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Entonces hay que dejarnos guiar por Él, dejarnos que esa herencia siga, que esa herencia no se detenga, que esa herencia que podamos trascender con esa herencia, no solamente con nuestros hijos, no solamente con nuestros seres queridos, sino con la gente que nos rodea. Entonces yo hablaba de impactar a los jóvenes, pero muchas veces queremos nosotros impactar y no es eso, es que Dios impacte sus vidas, que Dios impacte su diario vivir, y de esa manera es más fácil que se sorprendan, porque uno puede fallar. Entonces esa herencia es eterna. Entonces por eso estábamos hablando de esa herencia. Yo ahí en Filipenses 1:21 habla Pablo ahí a los Filipenses 1:21, 22 más 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ves, Jasi? No, sí, tiene mucha razón. Nancy se aventó media hora platicando. No, está bien, qué bonitas experiencias. Ahorita con lo que estabas hablando estaba pues aquí pensando de que sí, bueno, ahorita no somos padres, ¿verdad? Pero pues tú, Gama, Don Gama, ¿verdad? Pues sí tenemos una responsabilidad muy grande porque nosotros tenemos conocimiento de la verdad, ¿verdad? Que es Jesucristo, que es su palabra. Y también una bendición que a lo mejor Dios nos va a permitir conceder en algún tiempo de nuestra vida, pues van a ser pues los hijos, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Exacto. Entonces tenemos esa responsabilidad de inculcarlos en el camino, de estirarlos, como tú dijiste, o sea, a lo mejor el Señor va a tener sus propósitos con ellos, pero también debemos de ser ejemplo y testimonio con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones, para poder, pues educarlos, ¿verdad? Inspirarlos para en base a las experiencias, por ejemplo, que decías de que oramos por ir a la playa. Bueno, el Señor contestó, esto se nos quedó grabado, se les quedó grabado en toda tu familia, incluyendo a las pequeñas, ¿verdad? Sí. Y pues les va a seguir de inspiración para cuando estén más grandes, a un problema un poquito más así de que hay el novio, o no sé, sí. La escuela, decisiones más importantes, que esté ahí presente, de que la confianza y la convicción de que el Señor va a responder a cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Algo muy importante, y también lo mencionaba ahorita Nancy, es de que a veces, sí como que estamos medio chifladillos, y a veces, muchas personas, padres de familia, se traen como que a la fuerza sus hijos o adolescentes a la iglesia. Yo estaba leyendo un libro hace rato, y es que la generación ahorita está muy, muy calmada, muy relax, muy light. Y pues están perdiendo valores cristianos, están perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Especialmente valores bíblicos, ¿verdad? Que vienen en la iglesia. Ahorita pues es difícil, para nosotros como cristianos es difícil permanecer en el evangelio. Ahora imagínate a los jóvenes que están más vulnerables, que estamos más vulnerables. Y algo muy importante es la familia. La familia es el centro de todo. Si no hay familia, no hay una colonia, no hay un barrio, no hay una comunidad, no hay un estado, no hay una nación, no existe la sociedad humana, por así decirlo. Entonces, el núcleo de todo eso es la familia. Años atrás, las familias en la antigüedad convivían mucho porque pues no existía tantas cosas modernas, ¿verdad? Yo no le echo la culpa a la tecnología porque la tecnología nos ha brindado muchos avances de descubrimientos en la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y nos da una mejor calidad de vida.
Pero puede ser como un arma de dos filos. La puedo usar para bien o la puedo usar para mal. Nada más por poner un ejemplo, puede ser de mucha distracción o de mucha bendición. Porque aquí puedes distraerte horas en redes sociales o perderte horas también escudriñando la palabra de Dios, buscando comentarios bíblicos, aprendiendo más del Señor, ¿verdad? Pues es una herramienta muy buena gracias a la tecnología. Bueno, regresando al ejemplo anterior, la familia, por ejemplo, antes la madre solía estar en la casa, en los labores del hogar, y el padre pues tenía que buscar comida, ¿no? Tenía que estar afuera, ser el sustento, ¿verdad? La parte fuerte que mantiene toda la familia. Mientras que el padre se llevaba al hijo a cazar o a cortar leña para mantener caliente la casa en época de invierno, la mamá y la hija convivían al hacer juntos pues la comida, o sea, hacer las camas, las cosas del hogar. Entonces enseñaban, convivían y transmitían conocimiento, pero lo importante es de que formaban una integración. Entonces en ese podría decirse que etapa de crecimiento del lapso es donde se inculca todo el conocimiento. Entonces es ahí, en la convivencia, en el vivir, en el compartir experiencias, es donde se transmite podría decirse, ese estilo de vida cristiano, ¿verdad? En el caso de nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando ya no existe conexión con mi hijo, con algún familiar, con algún amigo, yo no puedo transmitirle, ni siquiera inspirarle mi vida cristiana. Exacto. Entonces es algo que no se debe de perder. La comunión con cualquier tipo de persona, ya sea mi familiar, mi primo, mi amigo. Y también ahorita que mencionabas eso de que tenemos que ser... yo pienso que debemos de tener un legado, no solamente con nuestra familia, ¿verdad? Porque hablamos de herencia. Pero quizá yo puedo ser de inspiración o de ejemplo para una persona que a lo mejor está pasando en un problema difícil y tiene la confianza de decirme, oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú sirves al Señor, yo veo que tú eres cristiano, que oras, necesito que me hagas un consejo, que me ayudes. Bueno, ahí es una puerta muy importante porque ahí podemos transmitir ese conocimiento que es el Señor, que es la palabra del Señor, y así podemos, por así decirlo, darle esa herencia, encaminarlo a los pies de Cristo y que, pues, darle esta bonita experiencia que es una vida con el Señor. Con el Señor. Exacto. Hablamos de herencia. Muchas veces en los hogares hay cadenas que vienen de herencia y cadenas de amargura, como dice. Y muchas veces como hijos de Dios debemos de cortar esas cadenas a nuestras vidas. Yo vengo de un hogar destruido por mi papá, un hogar en el cual mi papá me abandonó chico, pero esa herencia que entra mi abuelo como una imagen paterna, esa herencia fue la que me impulsó más. Entonces, gracias a Dios mi papá alcanza al Señor. Gracias a Dios Dios alcanza a mi papá, más bien. Pero sí, esas cadenas vienen detrás de nosotros. Esas cadenas vienen como viene Satanás, a perturbar nuestras vidas. Entonces, muchas veces necesitamos romper todas esas cadenas y estar en esa herencia que es Cristo Jesús, en esa herencia de salvación, en esa herencia de servirle, darle lo que somos. Pero ¿quién nos va a enseñar? O sea, muchas veces decimos, sí, quiero ser todo eso, pero ¿quién nos va a enseñar? Necesitamos hombres y mujeres valientes que compartan esa herencia, que no solamente digan, no, eso es para mis hijos, no, también es para compartirlo. Eso nos ha llamado Cristo, a compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, la herencia que cambió mi vida, yo lo predicaba con unos chavos, ¿verdad? Mi testimonio los decía y ha sido de bendición. O sea, yo decía, mi papá me abandonó, mi papá me dejó, mi papá hizo esto, hizo lo otro. Pero a pesar de eso, Dios estuvo conmigo. Y muchos chavos decían que están pasando por esa situación. Me ha ayudado para impactarles la situación que yo pasé, para ayudarles a una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo Dios permite esas situaciones para
para llevar esa herencia a demás personas. Entonces, todo hay un propósito, todo hay todo lo permite Dios para que aprendamos de esas situaciones. Entonces, hablaba de Filipenses, de Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ves este versículo, Nancy? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es algo que recuerda mucho a una historia que me imagino que todos los cristianos sabemos o contamos, de un señor que estaba su familia y los iban matando de uno por uno y que les decía, si tú niegas a Cristo, no los matamos, pero si tú aceptas que crees en Cristo, a cada uno. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía a dónde iban a ir. Y es algo que te dices tú, híjole, yo haría lo mismo. O sea, realmente dijera, ¿qué hago en esa situación? Yo creo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí estamos de paso. Exacto. Realmente aquí lo que vamos a hacer es decir a la gente, existe un Dios por lo que hemos vivido y por los procesos que hemos pasado, pero no es, ¿cómo se dice? No es el final aquí, o sea, aquí no nos quedamos, solamente estamos de pasadita. Realmente a donde queremos ir es estar con nuestro Cristo, con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia. El día que nosotros muramos, es ahí donde vamos a ver qué meta. Sí, hemos llegado y vamos a decir, Señor, y nos va a ver, ¿qué hiciste, Casiel? ¿Qué hiciste, Gama? ¿Qué hiciste, Nancy? Una de las cosas que siempre he dicho es que Dios no me va a decir, oye, a ver, enséñame tu título, enséñame en tus redes. No, o sea, Dios te va a decir, oye, ¿qué hiciste para mí? Exacto. ¿Qué hiciste en mi nombre? Oye, ¿entraste a demonios? ¿Sanaste gente? ¿Hablaste de mí? ¿Fuiste a los hospitales? ¿Qué hiciste para mí? Exacto. Porque realmente mucha gente queremos estar en este mundo y tener mucho económicamente, tener una buena posición, una buena casa, un buen carro, un buen esto, un buen lo otro. Quieren hacer tesoros aquí en la tierra. Exacto. Cuando realmente los que tenemos que es estar construyendo nuestra casa allá arriba. Allá arriba, exacto. Nuestra coronita allá arriba. Porque cada alma es cada estrellita. Cada estrellita. Y realmente tú te puedes decir, oye, ¿qué estás haciendo? Ahorita es como que nosotros estar en casa, teléfono, y ni siquiera ir a la plaza a decir, oye, Dios te ama. Exacto. Ni siquiera regalar una paletita, oye, Dios te endulza la vida. Algo, no sé. Sí. O sea, debemos de tener la capacidad de decir, oye, para mí aquí el vivir es Cristo. Aquí es enseñar la palabra, aquí es decir, oye, que sea una realidad. Soy, como decía ahorita, somos el ejemplo. Nuestros papás son el ejemplo para nosotros decir que realmente queremos. O sea, nuestros pastores son nuestros líderes, son nuestro ejemplo a seguir de lo que queremos. Y el morir, para mí el morir es... Yo meto mucho a mi papá porque nosotros vivimos un proceso bien difícil con mi papá, pero nos enseñó que estando puestos en Jesús, no hay nada. Nosotros cuando papá antes de que falleciera, a nosotros nos los quitaron eso de pandemia y todo eso, se lo llevaron a Rosita, nos lo quitaron, mi papá no veía, estaba muy vulnerable, nos lo quitaron así y todo. Y cuando un viernes que lo dimos de alta voluntariamente, nos trajimos a la casa, él nos contó, antes de fallecer, eso fueron 2 días antes de fallecer, fíjate, fue un viernes en la noche, y nos contaba y nos decía, Dios me mandó allá, ¿y sabes por qué, Nancy? No, papá, mi papá ya no veía, o sea, ya estaba para ganarme 2 almas y terminar mi proceso. Sí. Y dice, ay, no manches, o sea, tú, así como estás, dice, sí, en el cuarto donde yo estaba, había 2 personas, estaban bien desesperadas con lo del COVID y todo eso, y yo les dije, Dios está aquí, y les hablé de Cristo, y ¿sabes qué? Aceptaron a Cristo. Bien. Y yo me voy. Y se fue. Y tú dices, wow, en medio de la enfermedad, en medio de hacer eso, y uno que estamos bien, no queremos ni siquiera ir con el vecino y decir, necesita algo. Exacto. Quiere que oremos o quiere que le ayudemos.
A veces ni conocemos ni a los vecinos. Exacto. Y es como decir, ay, quiero ir a China y a caer. Oye, pues no quiero ir con el vecino. Exacto. Es enseñar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado. Es compartir lo que el Señor nos ha dado. Es la herencia que el Señor nos ha dado. Exacto. Lo que estamos aquí. O sea, Jaciel no vino al mundo nada más por bonito y por chulo, ¿verdad que no? No, Jaciel vino a enseñar. Jaciel vino a compartir la palabra del Señor. Jaciel vino a enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a decir, oye, Dios te ama. Realmente lo hacemos. Esa es la herencia que el Señor nos ha dado, la experiencia que nosotros como cristianos hemos tenido. Yo creo que Jaciel, Dios ha hecho muchas cosas contigo. Y yo creo que Jaciel oye, yo voy a ir y ves, el Señor ha hecho esto conmigo. La herencia del Señor, qué hermoso es. O sea, no tengo esto nomás porque sí, no. Porque sí. Es porque lo hemos compartido. Exacto. Y ahorita, vuelvo a recalcar, el ejemplo que nosotros damos. Porque, por ejemplo, Jaciel, líder, yo, por ejemplo, a él lo veo como porque él es líder de aquí de la sección, bueno, de nosotros, ¿verdad? Y tú dices, es que Jaciel hace esto. Bueno, nosotros nos impulsamos porque es nuestro ejemplo. Obviamente, yo sé que como humanos nos podemos equivocar y no es estar todo así. Porque nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Sí. Pero es hablar con el ejemplo. Somos cristianos, demuéstralo. Tienes la herencia del Señor, demuéstralo con el ejemplo. Y es algo que realmente tú dices, es cierto lo que dice Javier. O sea, el ejemplo de un fundamento cristiano. Ahorita, como hemos visto, la familia ya no es la familia. ¿Por qué? Porque ya 2 mamás, 2 papás adoptan el niño. ¿Qué soy? La identidad. Está muy distorsionada, la verdad. Está muy distorsionada. Y me acuerdo mucho de la época de la ciudad de Godoma y Zamorra. ¿Haz de cuenta? O sea, estamos así, de decir, ahorita porque estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia. Si no, mira, Dios ahorita nos consumía en fuego. Así es. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de hacerlo. Así es. O sea, Dios tiene el poder de hacerlo lo que sea. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él nos hizo. Así es. Entonces ahorita es como que tú dices... Ahí es cuando cabe de que Dios nos chifla, nos está dando muchas oportunidades. Demasiado, sí, claro. O sea, somos ahorita es como que una sociedad muy chiflada por Dios, pero tú dices, oye, ¿cómo? O sea... Oye, como cristiano, ¿qué me toca? O sea, como cristiano, ¿cuál es el propósito? Porque, hacia dónde ir, hacia dónde voy a caer, ¿verdad? O sea, Dios ya mandó sus estatutos, su palabra. ¿Qué nos toca como hijos de Él? O sea... Y fíjate, es algo que muchos dicen, oye, bueno, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿qué Dios quiere conmigo? La palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es nuestro propósito. Exacto. Uno dice, pero ¿qué Dios quiere? Ir por todo o sea, tú tienes que ir a predicar. Yo creo que ese es el propósito fundamental de ir si Dios te dio un talento, úsalo para bien. Para Dios. O sea, porque si tú, oye, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo canto o casi le predico. Te invito sí, pero es una iglesia, hijo, es que esas iglesias... Esas no dan ofrenda. Oye, no, o sea, tú tienes que ir. Exacto. A pie o no a pie, en burro o no en burro, tú tienes que ir a predicar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito. Exacto. Y mucha gente dice, es que yo no tengo propósito. Claro que sí. Ahí está. Aquí está. La Biblia mismo les ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí está. No, ellos quieren un escenario, ellos quieren que todos lo miren. O sea, y dices, no. Sí, no. O sea, realmente no es así. No es que me miren tocando, no es que me miren... Dios te va a... Pero por tu humildad. Exacto. Por la humildad que tú tengas. Pero, bueno, ¿cuál es el propósito de todos? De todo. Es ir a predicar el evangelio. Así Eso es. ¿Cuál es? Ese es el propósito. Sí. O sea, uno espera que venga un profeta y te diga, es que Dios te dice, tú te vas a ir a la nación. Espérate. Sí, es cierto. Y nos falta ponernos a leer. Nos falta ponernos a estudiar, a ver. Y mira, aquí está. Porque muchas veces
queremos eso, que venga alguien a decirnos cuál es el propósito de nuestras vidas. Sí. Y cuál es lo cuál es el ministerio que Dios quiere que yo haga y que quiere, porque vas a recibir cosas grandes. Espérate, ahí están las cosas grandes en la palabra de Dios. Ahí están y tenemos que hacerlo. Es el mandamiento que Dios ha mandado para sus hijos, ¿verdad? Entonces, herencia de amor, herencia de Cristo. Qué mejor amor que de Dios su vida por nosotros. Qué mejor herencia que nos dio vida eterna. Qué mejor herencia que nos da la capacidad de hablar su palabra, que nos da esa facilidad de palabra para ir y transmitir lo que Dios quiere para la vida de los demás. Entonces, qué mejor herencia esa. Entonces, hablamos de una herencia de nuestros padres, pero la herencia de Cristo puede más que la herencia de nuestros padres. Entonces, ¿cómo ves, Jessy? Pues es un tema muy, muy extenso, ¿va? Podríamos hablar muchas cosas, enfocándonos en eso, una experiencia que tuvimos ahí en la familia, mi abuelita, paterna, es la más grande de toda la familia, ¿verdad? Y es como fue un pilar, grande en nuestra familia. Y fue de mucha inspiración para muchos, fue la mamá espiritual de muchos. Exacto. Entonces, tanto para personas de la iglesia, fue fundadora también de la iglesia, o sea, y también, sí, de sobrinos, o sea, una madre espiritual. Y fíjate que durante mucho tiempo ella le pedía al Señor la salvación de su propio hijo, imagínate. Gracias a Dios, el Señor cumplió ese anhelo de mi abuelita, y gracias a Dios, pues mi tío, ahorita está congregándose en una iglesia, ya lleva tiempo, ya tiene como a lo mejor unos 4 años de que se convirtió, y pues mi abuelita pues ya se fue, o sea, Dios cumplió ese anhelo, ¿verdad? Pero aparte todo lo que logró, o sea, y no digo por vanagloria de ella, mi familia, ni nada, o sea, es muy reconocida en la iglesia porque, la hermana Chelito era muy fiel, daba la ofrenda siempre, pasaba al frente, se lleva al último de oración, y yo digo, a veces platico con mi papá, a veces con mis primos y así, cuando se tocan este tipo de temas cristianos, de que algún día a lo mejor no voy a poder superar lo que ella hizo, pero ella me dejó ese legado, esa herencia, y esa varita, ¿no? Dejó la vara muy alta, entonces voy a echarle ganas para, aparte de que quiero volver a verla, quiero volver a celebrar las bodas del Cordero ahí con nuestro Señor y gozarme allá arriba, para volver a verla, quiero también que, hacer puntos, ¿verdad? Para agradar también al Señor, porque ella puso un cierto nivel, por así decirlo, ¿verdad? Y yo quiero igualar el nivel, o a veces hasta superarlo, a lo mejor no va a poder, pero pues el chiste es echarle ganas a esta vida cristiana que coincidimos de que es muy difícil, ¿verdad? Pero es algo que nos inspira y que deja un legado, ¿verdad? En la familia. Exacto. Eso yo también quiero para mis hijos. O sea, no ser el mejor, a lo mejor no voy a ser el mejor, pero quiero que tengan esa herencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, la vida cristiana y el amor del Señor. Ese legado, un legado que yo lo viví con mi abuelo también, un legado. Él abrió varias iglesias, pero como dices, es un legado, es un ejemplo, y es un ejemplo para mi vida. Y como dices, me puedo esforzar, me quiero esforzar para no solamente para ser como él, sino para agradar a Dios. Entonces, y como dices, quieres que a lo mejor tienes un punto de referencia. Un punto de referencia que es tu abuela, mi abuelo, como tu papá, un punto de referencia a servir a Dios. Pero cuando vemos, es algo muy importante porque nos llena de orgullo nuestra familia, nos llena de orgullo el legado que han dejado en nuestras vidas. Y es algo importante porque nos anima a seguir adelante, esforzarnos, a ser esforzados en el camino de Dios. Y no solamente quedarnos sentados, quedarnos, no, pues que lo haga otro, sino que
es algo que Dios que ha trabajado no solamente en la vida mía, sino en la vida de nosotros, sino viene de herencia, trabajando desde nuestros padres, nuestros abuelos, a dejar, más que nada, a que podamos esforzarnos día tras día a hacer la voluntad de nuestro Padre. Un último comentario, Nancy, para terminar. Pues, como te dije, es muy extenso y es muy interesante. Sí. O sea, realmente te metes y piensas muchas cosas y dices, sí es cierto, o sea, eso. Pero pues más que nada eso, es difícil el camino del cristiano, pero es lo más bonito. Es lo más glorioso. Claro. O sea, tal vez tú puedas pasar por un proceso, pero tú sabes bien que vas a salir victorioso de una u otra manera porque Dios está contigo. Así es. Y tú dices, bueno, he pasado por muchas cosas, pero nada es en vano. Todo lo que Dios nos ha puesto es por algo y para algo. Así es. Todo lo que llevamos a cabo siempre va a ser para la gloria y la honra de Dios de una u otra manera. Tal vez este testimonio, no sé, pueda llegar a alguien y lo va a escuchar y dices, ay, oye, eso es cierto. Acuérdense que no lo es todo en esta vida. Tenemos que llegar al cielo con nuestro Señor. Exacto. Y de decir, esto es lo que quiero, esta es mi meta llegar. De decir, Dios, yo quiero esto, pero yo quiero estar contigo. Tal vez aquí estoy sufriendo, pero yo sé que contigo todo va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos está construyendo nuestra casita y que allá vamos a estar algún día disfrutando de las maravillas y del paraíso glorioso que Dios tiene para con nosotros. Así es. Los que hemos perdido algún familiar y sabemos, pero tengamos la certeza y la confianza de que Dios, que los vamos a ver algún día y que vamos a estar en ese lugar glorioso, en el paraíso, ¿no? Imagínense, yo hace rato estaba, porque pues hoy es Día de Muertos y usualmente nosotros no vamos al panteón ni nada de eso, porque pues, ¿para qué, verdad? Nosotros decimos, bueno, ya se lo dimos en vida, así, cada quien, ¿verdad? Sí. Ponte cada quien. Pero le decía a mi hermano, decía, imagínate, ¿qué estará haciendo mi papá ahorita? Y le preguntaba, ¿qué estará haciendo papá? Y le decía al hermano, ay, pues está sentado en el pasto comiéndose una manzana sin preocupación. Digo, Jared, imagínate algún día estar ahí también con él. Ese glorioso momento de decir, mi familia, de ir a encontrarme a Moisés, ¿no? y a todos. Es decir, es algo que algún día yo quisiera. Así es. Realmente, porque y ahorita estamos de paso. Ahorita estamos disfrutando de la comida, de esto, del otro, de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pero nuestro propósito es estar allá. Y qué bonito es creer en lo que Dios nos ha prometido. Que algún día va a venir por su iglesia y nos iremos. Si es que llegamos, ¿no? Y si es que no nos pasa nada. Pero la herencia del Señor es la mejor. Así es. No nos enfoquemos tanto. Tal vez sí, necesitamos dinero para comer o esto. Pero recuerden que Dios todo lo tiene. Y Dios todo nos lo da cuando le somos fieles y cuando le somos obedientes. Así es. Y yo creo que es un tema muy extenso, pero recordar que la herencia de amor del Señor somos nosotros. Así es. Es la herencia más hermosa, porque sin Él no estuviéramos aquí. Sin Él no estuviéramos aquí también platicando ni charlando tampoco. Entonces, yo creo que Dios siempre es fiel con los que le buscan, con los que le temen. Así es. Último comentario. No, pues ahorita que se conmemora esta fecha tradicional, ¿verdad? Muy probablemente a lo mejor no has pasado por una situación difícil, una pérdida, pero, o a lo mejor sí, pero recuerda que siempre el Señor, o sea, todo es de Él, por Él y para Él. Todo en esta vida, en este universo es Dios. Quiero compartir un versículo de la Biblia que viene en Apocalipsis 21:4. Si te sientes en una situación muy de angustia por una pérdida, dice la Biblia que Él limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. O sea, todo esto va a pasar, como dice Nancy, es pasajero. Nuestro objetivo es hacer los tesoros allá arriba, ¿verdad? Por así decirlo, y bueno, como experiencia, ¿verdad? O sea, la pérdida sí es difícil, el duelo es muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando ya empiezas a analizar un poco más maduro, o sea, le das gracias a Dios por haberlos conocido, por haberte inspirado, por haber dado esa herencia de amor, que es lo que estamos tratando ahorita, platicando.
y porque algún día los vamos a ver y algún día vamos a celebrar y vamos a compartir muchas cosas y a lo mejor si esta plática nos duró 3 horas, allá va a haber mucho tiempo, una eternidad o sea, es algo muy bonito, o sea, algo que el cristiano debe de esperar, ¿verdad? De hacer mérito por llegar a esa meta, a esa recompensa. Entonces, es lo único que puedo decir y me gustaría pues terminar con un minuto de silencio en honor a las personas que se fueron y que fueron muy, que tuvieron nuestro amor, ¿verdad? Cuando estuvieron aquí. Bueno, pero déjame hablar a mí. Y bueno, mi conclusión, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿verdad? Que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Lo que dicen que la esperanza que tenemos en Dios, que algún día vamos a ver a nuestros seres queridos. Algún día pensabas ¿qué está haciendo mis seres queridos allá en el cielo? Y algún día vamos a estar con ellos, vamos a estar llenándonos más de la presencia de Dios. Y qué hermoso sería el llegar a ese lugar y ver a nuestro Dios cara a cara y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que has sido fiel, a pesar de que fui infiel, que batallé, que todos los problemas que tuve, todas las dificultades, a pesar del dolor, de las circunstancias, a pesar de que mi alma se destrozaba, ahí estabas tú. Ahí estabas tú. Gracias por eso. Y yo pienso que Dios nos va a dejar abrazarlo y decirle gracias, Señor. Gracias por eso. Y empieza el minuto de silencio. Amén, gloria a Dios. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que no estás solo, que no cualquier circunstancia de tu vida, hay un Dios verdadero, hay un Dios que cambia las cosas, que todas las cosas que estás pasando, que puedes pasar, Él puede sanar tus heridas, sanar tu corazón. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Las redes sociales, casi. Jaciel Gámez en Facebook, nada más. Con doble A, Jaciel Gámez. Bueno, en Facebook, Nancy con doble A, Flores RDZ, ahí estamos. Igual en Insta también, ahí nos encontramos. Gracias por la invitación, espero no sea la primera vez, espero no haya hablado mucho. Pero es interesante este tema y bueno, uno es muy parlanchina también, ¿verdad? Y bueno, pero gracias por la invitación, créeme que es un privilegio estar aquí en aniversario, voy a traer un pastel. Aniversario. Y Dios me los bendiga, créeme que esto no es en vano, siempre hay propósitos, lo que estamos hablando, y esto es una herencia, créanme, porque van dejando huella, y es algo como quisiéramos nosotros también ser recordados aquí, qué es lo que hemos enseñado a la juventud, y esto es algo que ustedes han estado emprendiendo y enseñando, y es algo que va a ser bueno para nuevas generaciones, para estas generaciones, y para que todos aquellos que están escuchando, y como decía Gama, a veces las situaciones son difíciles, pero nada es imposible cuando estamos con Dios. Siempre salimos victoriosos. Y pues muchísimas felicidades, muchachos, y gracias por la invitación de nuevo, y que el Señor los bendiga igualmente a todos los que nos están viendo. No, gracias por acompañarnos. Gracias. por darte tu tiempo, ¿verdad? Sabemos que estás muy ocupada, pero gracias por acompañarnos. Y nos despedimos. Mis redes sociales, que es GamaWMRM7. Estamos ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. También estamos subiendo los podcasts para honra y gloria a Dios. Y esto es Firme como Soldado. Nos vemos pronto. Bye. Cuídate mucho. Adiós. Un saludo a Salatiel por el aniversario.